donde lo dejamos el capítulo anterior, de vuelta a la casa del prota, retirándose. Kanye le dice al chofer que avance, y le pregunta al prota si está seguro de que no quiere conocer a Arya, respondiéndole que está bien, reunirse con ella solo traerá dolor. Kanye, al notar su expresión, para cambiar de tema le pregunta si le puede preguntar sobre el contenido de la primera misión. Le gustaría conocer los detalles para ayudarlo mejor. El prota responde que es verdad. Si se lo dice, podría actuar en su lugar en caso de que ocurra algo. Le cuenta que la primera búsqueda principal es para capturar al culpable, detrás del ataque al dormitorio de los plebeyos. Si pierde la batalla contra Irina, él mismo se convertirá en el culpable. Puede resolverlo fácilmente cometiendo el incidente y entregándose. Después de todo, la búsqueda solo requiere que capture al culpable por cualquier medio necesario. Aunque lo atrapen, puede sobornar para salir, pero ese plan fracasó. Así que ahora nadie sabe quién será el culpable. Kanye comenta que en ese caso, le pregunta por qué no lo escenifica él mismo. Respondiéndole el prota que si lo hace, es probable que aparezca otro agresor. Kanye comenta que es un sistema problemático, respondiendo el prota que es verdad, pero por ahora, buscarán demonios merodeando por el dormitorio de los plebeyos. Kanye le pregunta sobre los demonios y nobles, respondiendo el prota que también es una posibilidad, pero esta es la oportunidad perfecta para que los demonios se infiltren en el imperio. El imperio está completamente corrompido en estos momentos. La arrogancia de la nobleza ha empujado a los plebeyos al borde de la rebelión. Si un noble hace algo a los plebeyos en tal situación, estallarán disturbios por todas partes. Kanye comenta que probablemente planean apoderarse del imperio durante el caos, comentando el prota que es verdad. Incluso está escrito en la profecía que si falla, las fuerzas del rey demonio entrarán en acción. Kanye comenta que ya ve, entonces pensó en una manera de encontrar demonios disfrazados de humanos primero. El prota le comenta que no tiene que preocuparse si compran un determinado artículo, será una solución fácil. Trasladándonos a los callejones del imperio, el prota comenta que están listos. Kanye comenta que el detector de demonios pregunta si realmente funcionará, respondiéndole el prota que debería ser suficiente para cualquier cosa por debajo del rey demonio o sus ejecutivos. La ventana del sistema debería identificar los demonios de nivel superior, por lo que no debería haber ningún problema, comentando Kanye con un suspiro que es útil de vez en cuando. El prota le cuenta que suele ser una fuente de problemas, pero a veces puede ser útil. Y por cierto, le pregunta si ha empezado a investigar a Serena, respondiendo Kanye que sí, contándole que ya ha preguntado a un informante en los callejones. Por supuesto, también planeó movilizar a los señuelos en la sombra, pero, para ser honesta, no está segura si se está realmente escondiendo. El prota comenta que si es así, con su poder, probablemente no la encuentren. Al fin y al cabo, es la heredera de la familia Moonlight, que se encarga de todas las misiones de inteligencia y asesinato del imperio. Por ahora, solo tienen que intentarlo. Y de pronto, se pregunta si esos son los niños que fueron capturados por la reina Súcubo. Uno de los niños comenta que la moneda de oro que tuvieron del tipo enmascarado, deberían haberla usado con más cuidado, comentando su compañera que no sea ridículo. De todos modos los adultos lo habrían tomado. Y el prota deteniéndose, comenta que parece que él era el ingenuo ahí, pensando que salvó a los niños solo dándoles un poco de dinero de bolsillo, y grita que eso no sirve. Construirá un hogar de niños huérfanos, preguntándole Kanye qué está diciendo. El prota le dice que es un héroe, no puede ser la vista gorda, tiene más dinero del que nunca podrá usar, pero Kanye le dice que no puede, si lo hace, su identidad será expuesta. Pero el prota sacando un objeto, Kanye le pregunta qué es. El prota le responde que es el dispositivo de medición de vida útil que obtuvo como recompensa por derrotar a Irina. Como puede observar, le quedan unos 4 o 5 años. Le gustaría hacer lo que quiere mientras siga vivo. Si puede salvar a alguien como ellos, podría expiar sus pecados. Kanye le comenta que diciendo algo así, le pregunta si eso es justo. Entonces lo hará bajo su nombre, y acercándose a los niños, le ofrece algo de comida. Y el prota al ver su acción comenta que eso debería traerles la paz por un tiempo. Asistirá al baile del palacio como representante de su padre. Pero, no importa, ya tiene una prometida. Si alguien se le acerca, la ahuyentará. Trasladándonos con Clana, esta mujer le cuenta que la familia Moonlight se convierta en la pareja del héroe supondría una amenaza para el palacio.
preguntándole si lo sabe, mientras Clana nos comenta que solo dice algo que suena plausible, pero en realidad busca la inmensa riqueza de la familia Starlight. La mujer antes de retirarse comenta que de todos modos, haga lo que se le dice y se asegure de casarse con Frey. Si fracasa, la venderá, así que tiene que tenerlo en cuenta. Y Clana presionando su puño comenta que es imposible. Si tuviera que casarse con ese pedazo de basura, prefiere morir. De vuelta a la academia, Kanye comenta que hoy tampoco hay reacción. Si es solo esconderse, le pregunta al prota si no estaría bien que lo hiciera solo, respondiéndole que de todos modos, no hay nada que hacer durante un tiempo, así que estar con ella es más relajante. Kanye algo sonrojada comenta que es bueno oír eso, y por cierto, tiene algo que darle, y entregándole una carta le cuenta que cree que se trata del baile en una semana, respondiendo el prota que así que se trata de ir en lugar de su padre, y leyéndola nos cuenta él, el emperador del imperio, ordena a Frey Raon Starlight que anule su actual compromiso con Clana Solar sonríe y se comprometa con ella en su lugar, basado en el segundo voto hecho entre el primer emperador y el héroe anterior. Kanye algo nerviosa pregunta por qué tan de repente, y el prota comenta que se siente como si hubiera leído sobre el segundo voto en una profecía. Cree que estaba relacionado con el matrimonio del primer emperador y sus antepasados. Y de pronto unas chicas acercándose al prota, le dicen que han oído que busca pareja para el próximo baile, comentando una que si es ella, siente que podría ser un buen partido para él. El prota nos comenta que parece que alguien se enteró de la anulación del compromiso y vino, pidiendo el favor que no difundan rumores a medias. Kanye apartándolas de su hombre, les dice que retrocedan, contándoles que la prometida del joven maestro ya ha sido decidida. Eso es una orden del emperador, por lo que gritar no cambiará nada. El grupo antes de irse, le advierte a Kanye que solo espere y verá. Definitivamente se van a casar con Frey. El prota comenta que va a ser problemático que se reúnan tanta gente porque ha oído rumores así, comentando Kanye que el problema no es ese. El problema es comprometerse con Clana. Si sigue encontrándose con él mientras está frustrada por casi matar al joven maestro, pero el prota le dice que no, esa situación podría estar a su favor. También se preocupaba cómo mantener la distancia cuando vuelva Serena. En efecto, sería difícil seguir evitando a su prometida Serena. Por eso aprovechará esa oportunidad para distanciarse. Pasando a la biblioteca de la academia, Clana comenta que ahí tampoco hay información útil. Supone que tendrá que revisar los archivos secretos del palacio, y nos comenta que no puede entrar allí sin el permiso de su padre, preguntándose qué tiene que hacer. Quiere investigar el voto que se convirtió en la mentira del compromiso. Y nos cuentan que hace 1000 años, cuando el rey demonio desapareció y el primer emperador, su antepasado, creó ese país, dos casas nobles prestan gran ayuda. La familia Starlight, que derrotó al rey demonio y obtuvo el apoyo abrumador de la población, y la familia Moonlight, quien se encargaba de diversos tratos oscuros tras bambalinas. Para honrarlos, el emperador otorgó a ambas casas privilegios extrajudiciales. Desde entonces, ni siquiera se le ha permitido al emperador intervenir en sus decisiones. La relación amo-sirviente es solo un nombre, y durante 1000 años, la familia real ha pedido cooperación a ambas casas, y de repente, ordena la anulación de un compromiso. Se pregunta qué tipo de voto haría eso posible, pero alguien le pregunta que en qué está pensando tanto, su futura esposa, y Clana dándose la vuelta menciona el nombre de Frey. Y le dice que es despreocupado de su parte venir solo para molestarla, respondiéndole el prota que no lo mire así, contándole que a partir de ahora vivirán juntos. Clana le dice que parece que no tiene nada que hacer, sí que se marcha, comentándole el prota que ya que ha venido hasta ahí, podría mostrar un poco más de amabilidad. Al fin y al cabo, ambos están atrapados en las rencillas amorosas de sus antepasados de hace 1000 años. Clana le pregunta si él conoce el segundo voto, respondiéndole el prota indiferente que sí, estaba escrito en sus viejos manuscritos. Es famoso que el primer emperador estaba enamorado del héroe anterior. Se escribió que el primer emperador, habiendo perdido su legítima posición como primer consorte, hizo un voto para que sus descendientes no sufrieran el mismo destino. Clana le pregunta qué acaba de decir, comentando que eso es ridículo, respondiéndole el prota que no lo sabe, nada más allá de eso, el resto estaba codificado, y despidiéndose le dice que entonces se verán en el baile de nuevo, preguntándole Clana si le parece bien que lo obliguen a casarse con ella. El prota le responde que no es que quisiera hacer eso o que importe quién sea, pero pensándolo bien,
no hay poder en ser el jefe de la familia Moonlight. Podría tenerlo más difícil solo siendo ella, no tiene que preocuparse. Si se porta bien, piensa dejarle algo de libertad. Y el prota nos comenta que le ha dado una pista. El hecho de que la invitación no diga nada sobre el derecho de las partes a negarse, está seguro de que lo notará y evitará el matrimonio. En otra escena, lo que parece ser un bosque, Serena le da la bienvenida a esta anciana llamándola vieja bruja. Esta le responde que solo ella llamaría vieja bruja a la jefa de la torre mágica del Imperio del Amanecer, hija de la familia Moonlight. Serena le pregunta que si no le gusta más ese apodo que el del maestro de la torre mágica, respondiéndole esta que si tiene algo que decir, se deprisa, no tiene tiempo para charlas. Serena le responde que es sencillo, quiere que borre su memoria. La señora comenta que incluso alguien tan desalmada como ella quiere borrar algo de su memoria, preguntándole qué tipo de memoria quiere borrar. Serena le responde que no solo un recuerdo correcto, quiere borrar todo lo del mes pasado. La anciana sorprendida le dice que no sea tonta, preguntándole cuál es su objetivo. Si borra tanto, su cuerpo no podrá soportarlo. Serena le responde que no hay elección. Parece que está a punto de revelar la verdadera identidad del héroe, pero le resulta imposible seguir dudando. La anciana le pregunta qué quiere decir, pero Serena le dice que hay una cosa más. Quiere que le lance un hechizo que le haga obedecer incondicionalmente. El objetivo de la obediencia es Frey Round Starlight. Tiene que hacerlo, o podría acabar matándolo en el baile. En otra escena, alguien comenta que el vestido preparado para su majestad le sienta bastante bien, y retirándose de la sala, Clana suspirando comenta que quedan horas. Tiene que romper la encriptación de alguna manera antes de eso, y de pronto, escucho mi aullido, y al ver de dónde prevenía el sonido, Clana pregunta de dónde había salido eso, y echándole un ojo al libro, comenta que eso es. En otra escena, anuncian que el jefe provisional de la familia Starlight, Frey Round Starlight, ha llegado. El prota le pregunta a Kanye si ha entregado el artículo con éxito, respondiéndole esta que sí, se lo entregó a Clana. El prota le cuenta que con eso, por fin es libre. El compromiso con la familia Moonlight ha sido cancelado, y el acuerdo con Clana seguramente también será anulado, contándole Kanye que no puede decir seguramente todavía. El prota comenta que no es cierto. Ya ha dado suficientes pistas. Si llega el momento, puede rechazarlo él mismo. Kanye comenta que ahora, lo único que queda es el trato con la emperatriz. Respondiendo el prota que sí, pero eso no será muy difícil. De pronto, alguien llamando al prota le pregunta si le puede conceder un momento de su tiempo, contándonos el prota que esa chica, si acaso no es ella la que acosaba a Irina, y le pregunta qué quiere. Esta le responde que no es nada, solo se disculpa por él. El prota le pregunta por qué se disculpa por él, contándole esta que pensar que se está casando con la más salvaje de las hijas reales, y encima, Clana solo es princesa de nombre. Ella es incluso inferior a un noble rural. Que su aspecto sea pasable es su única gracia salvadora. El prota le dice que debe tener cuidado con sus palabras. Nunca se sabe quién puede estar escuchando, pero la chica comenta que es una pena. Si se casara con alguien como ella, la hija de un conde, podría ofrecerle toda la riqueza y poder que desea, y retirándose le dice al prota que tenga una buena velada. Kanye comenta que es peculiar que alguien como ella exista, comentando el prota que eso es solo frustración. Kanye comenta que nada de lo que diga cambiará nada, respondiéndole el prota exactamente, y cambiando de tema, comenta que supone que es hora de su cita, respondiéndole Kanye que espera que le vaya bien, y retirándose, vemos a Clana a quien le estaba echando una mirada. En otra escena, le dicen al prota que su majestad llegará en breve, pidiéndole el favor que espere un momento. El prota comenta que es una habitación tan ridículamente femenina, preguntándole quién diseñó eso, respondiéndole el sirviente que la emperatriz lo hizo. El prota nervioso comenta que por supuesto, la emperatriz tiene un gusto impecable. De pronto, alguien entrando a la habitación le dice al prota que siente haberlo hecho esperar, y le pregunta qué se siente al convertirse en miembro de la familia real. Ahora nadie puede interponerse en su camino, respondiendo el prota que es una idea maravillosa. De todos modos, le pregunta si ha habido alguna reacción por parte de la familia Moonlight, respondiendo la emperatriz que ninguno. Han demostrado un nivel adecuado de sinceridad. El prota suspirando nos comenta que tiraron dinero al problema. Bueno, con ese viejo lunático de la familia Moonlight, eso tiene sentido. Nos cuentan que hace 1000 años, puede que tuvieran una causa justa contra el imperio, pero ahora, lo único que puede mover a esa familia es el dinero.
Incluso casarse con su hija con él fue en última instancia por beneficio económico, comentando el prota que es un alivio. Sinceramente, no le gustaba mucho ese arreglo. Como se está convirtiendo la realeza, debe expresar su gratitud adecuadamente. La emperatriz con una leve risa, le dice al prota que él es una persona muy comprensiva, respondiéndole el prota que en lo absoluto, y extendiendo una carta, le pide el favor que revise eso. En relación a la donación a cambio del estatus real que se les está otorgando, la emperatriz comenta que 6 millones de oro es el doble de lo que esperaba. El prota comenta que si no hay ningún problema con el contrato, por favor lo filme, respondiéndole la emperatriz que muy bien, no sería bueno tener disputas más adelante, y a propósito, le pregunta qué es exactamente esa cláusula. Frey Raon Starlight no puede ser arrestado con ningún crimen, excepto la traición contra el Estado. El prota le cuenta que tiene la intención de hacer algún trabajo sucio para la familia real una vez que se case, manejar a los enemigos políticos que su majestad, recaudar fondos y cosas así. A cambio de ensuciarse las manos, quiere que garantice su protección. Preguntándole si no cree que es necesario tener al menos una persona así, la emperatriz le responde que está impresionada. Cada palabra que dice es tal y como esperaba, si no más. El prota le responde que es un honor más allá de su valor. La emperatriz comenta que hay una última cláusula desconcertante ahí. Si el compromiso se disuelve de forma no intencionada por Frey Raon Starlight, la donación se considerará nula, respondiéndole el prota que no cree que sea un problema, pero es por si acaso. La emperatriz le dice que él es muy precavido. Mientras estén de acuerdo, ese compromiso es absoluto. Clana no puede desafiarla. El prota comenta que comprende, pidiéndole el favor que no se ofenda, diciéndole que es realmente solo una precaución. La emperatriz le responde que no tiene que preocuparse, se asegurará de que el asunto de la donación se trate adecuadamente. El prota retirándose le responde que por supuesto. Entonces, se despide, respondiéndole la emperatriz que lo sellará inmediatamente y se lo enviará de vuelta. Y al retirarse, el prota nos comenta que una nación dirigida por personas cegadas por la codicia está condenada a la ruina, pero de todos modos, funcionó. Eso debería ser el papel de villano un poco más tolerable. De pronto, alguien comenta que parece que el asunto está zanjado, con respecto a la traición que la involucra, preguntándose el prota por qué Clana se encuentra ahí, y le pregunta de qué está hablando. Simplemente estaban intercambiando opiniones sobre el fortalecimiento de la nación. Clana le dice que no la haga reír, solo piensa en satisfacer sus propios deseos egoístas. Será mejor que despierte, las cosas no saldrán como él quiere. El prota nos comenta que parece que ha encontrado una manera de evitar el matrimonio, comentando que todo parece ir según su plan. Supone que va a disfrutar de un asiento en primera fila para su alboroto. En otra escena, el prota viendo las notas, comenta que el emperador ha estampado correctamente su sello, así que no hay problemas ahí. Eso debería asegurar que nadie sospeche que pretende ser un villano. Kanye comenta que por cierto, no ha visto a Serena por ninguna parte, respondiéndole el prota que es verdad. Ha oído que le enviaron una invitación ya que es un baile después de todo. La familia Moonlight debió negarse a asistir. Kanye comenta que de hecho, el jefe de la familia Moonlight rara vez aparece en esos eventos, y teniendo en cuenta la posición de Serena tras la anulación de su compromiso, no es de extrañar que no se sintiera inclinada a venir, comentando el prota que eso es verdad, pero pensó que al menos vendría con el pretexto de reconocimiento para matarlo. Sin embargo, se pregunta si realmente tiene intención de matarlo. Kanye le dice que no es solo que no están recibiendo ninguna información de su lado, tampoco ha recibido absolutamente ningún movimiento, respondiéndole el prota que está de acuerdo. Normalmente, como todo el mundo, habría tomado inmediatamente medidas para ir a por su vida, pero en vez de eso, es como si solo observara por ahora. Kanye comenta que en cualquier caso, seguirán en guardia, y de pronto, alguien les pide que presten atención. El sol del imperio está entrando, y nos presentan al emperador Ticap Solar Sunrise, y la emperatriz Panic Solar Sunrise. El emperador comenta que están ahí reunidos para anunciar el compromiso de la tercera princesa y Frey Raon Starlight. Está unido esa de acuerdo con la promesa de la primera emperatriz, y bostezando le pide a la emperatriz que le deja el resto, respondiendo esta que en el lugar del emperador, continuará. Ahora, los dos implicados, les pide que den un paso al frente. Frey Raon Starlight y Clana Solar Sunrise. Frey Raon Starlight le pregunta si acepta el compromiso, respondiéndole el prota arrodillándose que sí.
y le pregunta a la princesa Clana si quiere casarse con él. Clana Solar sonríe, le pregunta si acepta ese compromiso. Clana le responde que ella no consiente ese compromiso, dejando la audiencia impactada. La emperatriz le pregunta qué está haciendo. Ella no tiene la autoridad pero Clana le dice que sí, y por eso lo dice. Le cuenta que el segundo compromiso entre la familia Starlight y la primera emperatriz establece claramente que sin el consentimiento mutuo de ambas partes, el matrimonio no puede formalizarse, y le pregunta a su padre si se equivoca, comentando que eso ha tomado un giro interesante. Tenía la impresión de que ambos ya habían acordado el compromiso. Pensó que eso sería simplemente un intercambio formal de votos. Clana le pregunta si no sabía que tenía derecho a negarse, comentando que parece que la emperatriz, en su apretada agenda, olvidó que se requería su consentimiento. Volviendo al asunto que los ocupa, ni siquiera él puede anular el juramento de la primera emperatriz, lo que significa que como se ha negado, ese matrimonio es inválido, y le pregunta al prota si puede aceptar eso, y el prota con una sonrisa, actuando le pregunta que cómo podría aceptar eso. Su corazón está a punto de romperse por la pena del amor no correspondido. Sin embargo, si la felicidad de la princesa Clana no se encuentra en esa unión, entonces se despedirá de sus sentimientos por ella. El emperador le dice al prota que él es sorprendentemente generoso, lo ha ofendido bastante, pero su compromiso los ha salvado, y se disculpa con todos los que vinieron a presenciar el compromiso. Eso ha sido desafortunado, pero les pide disfruten del banquete hasta satisfacerse. Un tiempo después, la emperatriz acercándose a Clana, le pregunta si no le había dicho que si fallaba en ese matrimonio la vendería, respondiéndole que no duden en hacerlo si lo desea. Expondrá hasta la última pizca de su corrupción. Y el prota acercándose, le dice a su majestad que es verdaderamente lamentable, pero se llevará la donación preparada, y retirándose comenta que seguramente no hay necesidad de pasar por la molestia de reclamarlo, y sobre la cláusula de inmunidad, la utilizará con mucho gusto. La emperatriz comenta que eso también debería quedar inválido, preguntándole Clana que cómo pudo concederle tal cosa a ese tipo, preguntándole si acaso no recuerda sus palabras, no dejar que sea el único que salga ganando, y el prota nos comenta que esa boda fue una molestia, pero inesperadamente resultó ser bastante gratificante. Se ha librado de la carga de una prometida y ahora es libre, y alguien le comenta que es pobre de él. Ya había dicho que la princesa varonil era problemática, comentándonos el prota que esa nunca aprende. La chica comenta que es cruel por parte de la princesa Clana humillarlo en público. Seguramente, alguien como ella, tan obediente, sería mucho mejor partido, pero el prota disculpándose le pregunta si podría desaparecer, diciéndole que se revuelve con sus transparentes segundas intenciones. Mujer delirante, la chica le pregunta qué acaba de decir, preguntándole qué tiene de malo en ella, pero el prota le pregunta si no ha oído. Es una molestia, y encima tiene una personalidad terrible, así que desaparece y no vuelva a mostrarse delante de él. La chica le grita que cómo se atreve a insultarla así, solo porque es el hijo del duque cree que puede hacer lo que quiera, solo porque es un poco guapo, comentando el prota que es una persona tan desagradable, y acercándose a Kanye se disculpa por haberla hecho esperar, pero está angustiada le dice que es terrible. El prota se pregunta qué puede estar pasando. Kanye, perdiendo así la compostura, Kanye le dice que esa carta, preguntándole el prota si solo es una carta. Kanye le cuenta que la verdad es que, hace unos momentos, Serena vino y dejó esa carta y un mensaje para él, y dice que vaya al patio, si no lo hace lo matará inmediatamente. En otra escena, alguien comenta que si lleva esto, nadie ya averiguará su verdadera identidad, y eso es muy emocionante. Está impaciente por ver qué tipo de lugar libra el héroe en su primera misión principal, y volviendo al banquete, vemos al prota llamando a Serena, respondiéndole que ha pasado un tiempo. El prota le pregunta qué es lo que quiere, ya no están comprometidos. Serena acercándose le dice que pensó que la ignoraría si no lo presionaba, así que recurrió a la amenaza. Sabe que ahora son extraños, pero ha decidido ayudarlo, aunque no recuerda realmente en qué se supone que debe ayudar, ya que ha perdido la memoria. Sabe lo de la pelota y su compromiso roto por algunas notas que encontró, pero aparte de eso, pero el prota le pregunta de qué está hablando. Serena le pregunta que a qué se refiere con la pelota, respondiéndole el prota que esa parte no. Serena le pregunta si se refiere a cómo perdió sus recuerdos.
mientras el prota nos comenta que hablar con ella realmente lo desconcierta, y le responde que sí, eso. Serena le cuenta que sus recuerdos del último mes de viaje se borraron, por arte de magia. El prota le pregunta que quién haría algo así, respondiéndole Serena que esa era ella. Le pidió al maestro de la torre mágica que lo hiciera por ella, y también hizo que le lanzara un hechizo de obediencia absoluta, atándola a él. El prota confundido, le pregunta por qué haría algo así, respondiéndole Serena que quién sabe, tal vez para ayudarlo. Si le borran la memoria y al mismo tiempo estuviera obligándola a obedecerlo absolutamente, es muy probable que lo que olvide esté relacionado con él. Preguntándole el prota a qué se refiere con relacionado con él, Serena le comenta que no sabe lo que vio en las ruinas, pero, y el prota sorprendido nos comenta que no le digan que ella pudo leer eso. Nos cuentan que por todo el mundo hay ruinas ligadas al héroe. En esas ruinas se conservan los registros de la identidad del héroe y las sanciones dentro del sistema. Está escrito en Kana, así que pensó que nadie podía leerlo, preguntando si realmente podía haber descifrado eso a través del contexto y de suposiciones. El prota nos comenta que así que descubrió quién es en realidad y borró su propia memoria para evitar que él sufriera la pena. Sabía que era un genio, pero eso es incomprensible. Serena le dice al prota que decidió no pensar demasiado en ello. Si lo recuerda mientras lo piensa, sería un problema, y el prota comenta que ahora entiende la situación, pero aún así, no hay razón para que lo ayude, respondiéndole Serena que lo hay, es porque lo quiere. Él es realmente una basura, pero aún así, lo sigue queriendo, y despidiéndose le dice que se verán luego, y la llame si alguna vez necesita ayuda. El prota comenta que siente como si lo hubiera engañado completamente, pero supone que debería ver el lado positivo. Si puede hacer uso de las habilidades de Serena, con la abrumadora red de inteligencia y mano de obra de la familia Moonlight a su disposición, si usa eso bien justo con la inmunidad legal que acaba de adquirir, debería poder completar la primera misión sin problema. En otra escena, alguien comenta que es molesto, haciendo que el maestro de la torre mágica haga recados como ese, si no fuera su aprendiz, pero de pronto alguien le pregunta si quiere un poco de pan. La anciana le responde que se pierda, preguntándole si no ve que está ocupada, pero el niño le pregunta que si acaso ni siquiera tiene tiempo para comer. La anciana le responde que así es. El maestro de la torre mágica es una persona ocupada. El niño le pregunta que a qué se refiere con maestro de la torre mágica. La anciana comenta que percibió una enorme cantidad de poder mágico en esa zona, así que vino a investigar. La niña le pregunta que a qué se refiere con poder mágico, respondiéndole la anciana que observe, mientras le lanzaba una moneda. La niña dándole las gracias le pregunta si hay algo en lo que pueda ayudarla. Puede que no lo parezca, pero sabe usar la magia. La anciana le responde que mentir no es buen hábito, no siente ni un rastro de magia en ella, pero la niña manifestando un círculo mágico, le pide a la anciana que observe, diciéndole que no estaba mintiendo. La anciana comenta que de ninguna manera, preguntándose si ese enorme poder mágico era todo de esa niña, y sosteniendo a la niña le pregunta cuál es su nombre, respondiéndole esta que es Claire. La anciana le dice que a partir de hoy, ella es su aprendiz. En otra escena, la reina demonio comenta que está harta de estar escondida por culpa de esa sanción, y uno de los cuervos le pregunta si lo ha convocado, respondiéndole esta que ha decidido que es hora de empezar a hacer su mudanza. Debería ser hora de atacar el dormitorio de los plebeyos. Durante el caos del ataque, lo usarán como tapadera para infiltrarse en el imperio con el ejército del señor demonio. El cuervo comenta que entonces buscará atacantes adecuados, respondiéndole la reina demonio que sí, encuentre seres humanos rebosantes de celos y orgullo, es decir, con fuertes emociones negativas. Son más fáciles de controlar, y la magia negra funciona más fácilmente con ellos. El cuervo le responde que entiende. Empezará a buscar en la academia inmediatamente, y la reina demonio le dice que una cosa más, pidiéndole que lleve eso con él. En otra escena, Kanye le pregunta al prota qué está haciendo, respondiéndole este que está haciendo algunos planes. Comenta que mirando hacia adelante, cree que es sabio que reúnan fuerzas. Kanye le pregunta si se refiere a la preparación para el día del atentado y las secuelas, respondiéndole el prota que no hay necesidad de preocuparse por las secuelas. Como tiene inmunidad, puede difundir rumores falsos y ganar puntos. Kanye comenta que eso significa que pueden centrarse por completo en encontrar el verdadero culpable, y le pregunta qué harán. Buscarán, pero, ¿qué pasa si no pueden atraparlos? Por supuesto,
harán todo lo posible, respondiéndole el prota que no es imposible. Como está escrito en la profecía, el detector de demonios es un objeto especial. Los disfraces y la magia no tienen ningún efecto sobre él. La única excepción es el sistema, pero es el único héroe que lo posee. Kanye comenta que así que, en realidad es imposible engañar, respondiéndole el prota que sí, así que no tiene que preocuparse. Y de pronto aparece Serena dándoles los buenos días. Kanye le dice que le agradecería que no entrara sin permiso, preguntándole Serena si necesita permiso para entrar a la habitación de su prometido. Kanye le responde que su compromiso fue anulado, pero Serena comenta que al menos no parece que estén tramando nada sospechoso. El prota suspirando comenta que le dijo que la llamara cuando fuera necesario, pero Serena comenta que a propósito, le pregunta a Kanye por qué se encuentra ahí. Esta le responde que es el mayordomo del joven maestro. Serena le pregunta si está segura de que no planea hacerle daño al prota, respondiéndole Kanye que nunca haría algo así. Serena echándole un ojo, comenta que sus pupilas y su cuerpo no muestran signos inusuales. Parece que está diciendo la verdad, comentándole al prota que parece que puede confiar en su mayordomo, agradeciéndole el prota por comprobarlo, y comenta que justo a tiempo, estaba a punto de salir, y Serena le pregunta si necesita que lo ayude en arco. El prota responde que sí, pero antes de eso, tiene un pedido para ella, ordenándole que no esté segura de nada relacionado con él, respondiéndole Serena que lo entiende. El prota nos cuenta que eso debería evitar que se active las sanciones. La penalización solo se activa en caso de una absoluta certeza, igual que con Kanye, dado que la certeza absoluta es la condición de activación. Y entregándole una nota Serena le dice que esa es su petición. Serena le pregunta si no es ese un mapa de la zona que rodea el dormitorio de los plebeyos, y qué es ese objeto. El prota le responde que es un dispositivo que detecta demonios. Recibió una información de que los demonios están planeando un ataque terrorista en esa zona. Necesita que la familia Moonlight asigne personal para la vigilancia y seguridad. Respondiéndole Serena que lo entiende, y le pregunta por qué de repente hace buenas acciones. Pero el prota le dice que es una orden, no se entrometa más, respondiéndole Serena que lo entiende. El prota le pide que si detecta algo sospechoso le informa inmediatamente, respondiéndole Serena que sí, despidiéndose y saliendo de la habitación, no sin antes decirle al prota que lo quiere, haciendo que éste se incomode. Kanye comenta que Serena es tan impredecible como siempre, respondiéndole el prota que tiene razón, pero sus habilidades son innegables. Esperarán pacientemente por ahora. En otra escena, vemos al escuadrón de Serena, y una de ellas comenta que el personal ha sido destinado, respondiéndole Serena con un buen trabajo, y comenta que no hay reacción particular hasta ahora. La ninja comenta que también han desplegado especialistas en demonios, así que es cuestión de tiempo que los atrapen. Serena le responde que entonces contará con ella, respondiéndole esta que ella también tomará su posición. Serena comenta que entonces supone que debería comprobar los lugares designados. Y viendo al cuervo demoníaco, Serena comenta que hay unos 6 puntos claves. El cuervo nos comenta que esa persona tampoco es la culpable, apenas percibe emociones en ellos. El señor demonio dijo que no cualquiera puede ser el agresor. Debe ser alguien capaz de lanzar magia oscura poderosa para romper las restricciones del señor demonio. Alguien que pueda dibujar un círculo mágico para sacrificar todo el dormitorio de los plebeyos. Y de pronto, vemos a Isabel comentando que el prota es un bastardo. Nunca imaginó que sufriría tal humillación en el baile. Ese pervertido cree que puede salirse con la suya solo porque es un poco atractivo. Encontrará sus puntos débiles y hará que se arrepienta de todo. Y el cuervo comenta que lo encontró. Y volando hacia Isabel, vemos cómo está poseída. El cuervo le dice que le responda. Le pregunta quién es, respondiendo Isabel que es un siervo del señor de los demonios. Y como desea, atacará el dormitorio de los plebeyos. En otra escena, el prota comenta que hacía tiempo que no tenían una mañana tan tranquila, comentando Kanye que es verdad. Han habido muchos incidentes últimamente. El prota cambiando de tema le pregunta si quiere salir un rato más tarde. Le ha hecho pasar muchas penurias. Quería comprarle algo de ropa y compartir una buena comida juntos. Por supuesto, no espera que eso lo compense todo, y a notar su expresión le pregunta qué le pasa. Pero Kanye murmura si se está refiriendo a una cita, y le responde que nunca saben lo que pueda pasar, así que si está cerca,
pero Serena, entrando rápidamente a la habitación, le dice al prota que hay una sospechosa fuga de emergencia mágica en el dormitorio de los plebeyos. Nuestros protagonistas, mirándose, comentan que tal vez deberían posponerlo. En otra escena, el prota nos comenta que la búsqueda ha reaparecido. Eso significa que definitivamente hay un intruso, y comenta que ese poder mágico es aterrador. La gente común no dudará mucho, comentando Serena que por eso retiraron las tropas. El prota le pregunta que, por cierto, ¿qué ha pasado exactamente? Respondiéndole Serena que la vigilancia nunca se levantó y los dispositivos de detección no captaron nada. Pero esa mañana, de repente la magia del mal comenzó a fluir desde el imperio. El prota pregunta si podría ser que entrara un estudiante noble. Serena, confundida, le pregunta por qué saca eso de repente, y el prota nos comenta que eso es malo. Fue descuidado. Debería haberle advertido de que el culpable era un noble, pero fue demasiado precavido. Pero, ¿por qué no se activó el dispositivo de detección? No, lo pensará más tarde. Ahora mismo, la prioridad es hacer frente a esa situación. Kanye le dice al prota que debería investigar bien antes de actuar, pero el prota le responde que no hay tiempo. Entrará y capturará al culpable. Una vez que los encuentren, pueden usar eso para tomar el control. Kanye le pregunta si no es la piedra del dominio, respondiéndole prota que sí, contándole que no cree que haya problema, pero lo ha traído por si acaso. Si los capturan, y dice que fue su orden, pero de pronto, Kanye le dice que se esconda. Serena pregunta qué es lo que está pasando de repente, pero el prota le pide que haga silencio. Y pasando con las chicas, Ferloche comenta que ahora que está más cerca, definitivamente puede sentir una presión maligna, comentando Irina que sí, se dio cuenta esa mañana cuando fue a visitar a Ariane. La gente de dentro está en peligro, tienen que hacer algo para salvarlos. Y volviendo con el prota, este nos comenta que entiende por qué Irina, que vive en ese dormitorio, está ahí, pero por qué están Clana y Ferloche con ella también. Esos tres han formado una conexión sin que él lo sepa. Todo es ya tan impredecible. Serena le pregunta al prota si le puede explicar qué está pasando. De lo contrario, no sabrá qué hacer. Pero el prota rápidamente le pide a Kanye que lance un hechizo de bloqueo de reconocimiento, y se asegure de que nadie se acerque. Serena, irritada, y con su magia, comenta que ella también puede hacerlo. Por ahora se ha asegurado de que nadie pueda acercarse, y quiere que le diga qué piensa hacer exactamente. El prota se pregunta qué piensa hacer. Dada la situación, tan pronto como encuentre el atacante, usará la piedra de dominio para tomar el control de su mente. Entonces, se revelará como el cerebro y completará la búsqueda. Causará un gran alboroto, pero con su inmunidad de arresto y suficiente dinero, puede fácilmente encubrirlo. Pero en vez de explicar todo eso, es más rápido solo darle una orden. Le responde que va a entrar ahora para encontrar la fuente de la magia. No tiene que pensarlo demasiado, solo ayudarlo. Respondiéndole Serena que lo entiende. El prota comenta que entonces, acabarán con eso. En otra escena, el prota comenta que ese lugar es, pero Kanye le grita que tenga cuidado, siendo atacado por una bestia. El prota se pregunta si llegaron demasiado tarde, pero Serena, interfiriendo, acaba con el monstruo fácilmente, y viendo que se acercaban más, procede a deshacerse de todos ellos. El prota nos comenta que es impresionante. Esa habilidad es increíble, incluso por sí sola. Se alegra mucho de que esté de su lado. Si fuera un enemigo, sería una verdadera pesadilla tratar con ellos. Y sorprendido se pregunta si eso es un graffiti. Serena comenta que hay una ominosa aura maligna a su alrededor. De pronto, Kanye le dice al prota que hay algo ahí, y al entrar a la habitación, se pregunta si no son el encargado de la residencia y la criada. Kanye le responde que sí, parece que los han dormido con magia. El prota le pide que intente entrar en su subconsciente, pero al intentarlo, comenta que hay algo que la bloquea, no puede entrar. El prota no se cuenta que cuando se trata de magia subconsciente, nadie supera a Kanye. Una voluntad fuerte puede resistir la invasión, pero bloquear completamente la entrada debería ser imposible. Ni siquiera Ferloche o el maestro de la torre mágica serían capaces de hacer eso. Ni siquiera el ejército del Señor de los Demonios tiene a alguien con esa habilidad. Pero esperen, podría ser, si acaso está involucrado el Señor Demonio. Kanye le pregunta si el Señor Demonio, respondiéndole el prota que sí, pero los que realmente se mueven son probablemente oficiales de alto rango que toman prestado el poder del Señor Demonio, preguntándose si realmente necesitaría involucrarse el Señor de los Demonios solo para atacar un dormitorio plebeyo. Bueno,
no tiene sentido darle más vueltas. En primer lugar, tienen que abordar el problema que tienen delante. Y de pronto Serena le dice al prota que ha explorado la zona y ha encontrado algo raro. Hay monstruos pululando por todas partes, pero no han encontrado ni una sola baja. Es como si alguien los controlara. Y ese alguien es, respondiéndole el prota, que el atacante. Serena le comenta que también, le pregunta si recuerda ese graffiti de antes. Preguntándole el prota que qué pasa con eso. Serena le responde que se dibujó en todos los pisos, del primero al tercero, lo que significa, todo el dormitorio está dentro de un enorme círculo mágico. El prota nos cuenta que un círculo mágico que usa humanos vivos, en el ejército del señor demonio, eso solo puede significar un círculo mágico de sacrificio. Ahora lo recuerda. Estaba en el libro de profecías, pero los detalles eran tan vagos que lo olvido por completo. Es un círculo mágico subsidiario del círculo mágico de sacrificio. Debe haber un círculo de activación separado, como el que vio en la reina Súcubo. Y ese lugar es casi cierto que es una ubicación donde el poder mágico puede liberarse todo a la vez. Eso significa que está en el último piso. El culpable también debería estar ahí. Tienen que llegar al último piso, capturar al culpable, y romper el círculo mágico. O de lo contrario, todos ahí serán sacrificados. Y dirigiéndonos al sótano, el cuervo comenta que elegir a esa mujer como sacrificio fue una decisión acertada. Cuanto más fuertes sean las emociones negativas, más rápida será la finalización. A ese ritmo, debería estar terminado en 1 hora. Pero el prota le pregunta si hizo a Isabel la anfitriona de todas las personas. Sí, realmente está resentida con él, lo que significa para ellos, es la presa perfecta. El prota le pregunta si eso fue suficiente para derribarlo. Pero el cuervo le pregunta si realmente pensó que eso sería tan fácil. Se dio cuenta de que es el verdadero cuerpo, no está mal, pero, saber eso no cambia nada. Pero Serena interviene, cancelando lo que intentaban hacer, y le dice al prota que le dejen eso a ellas, comentando Kanye que cuidaran de ese cuervo. El prota les responde que lo entiende, entonces contará con ellas. Y ya decidido los oponentes, el prota le dice al cuervo, que no le diga que es el único ahí. El cuervo maldiciendo nos comenta que hay otros, y aún así no ha terminado. Si puede tomar el control de la mente de esas personas, y le dice al prota que lo convertirá en su marioneta. El prota le responde que suena divertido, preguntándole por qué no ven quién gana. Bueno, es 100% su victoria, sin embargo, porque tiene eso. El cuervo nos comenta que eso es, de ninguna manera. Su conciencia se está desvaneciendo. Si eso continúa, y cayendo al suelo, el prota le dice que es un debilucho. Así que cuando el controlador pierde conocimiento, el lavado de cerebro se desvanece de forma natural. Kanye comenta que si eso se hubiera alargado, podría haber ido en cualquier dirección. Eso estuvo cerca. Serena comenta que sus ataques eran sencillos, pero la potencia bruta que había detrás de cada golpe era impresionante. El prota les dice que se alegra de que terminara rápido. Ahora, si pudieran encargarse del círculo mágico, pero alguien le pregunta al prota qué está haciendo ahí, siendo las demás heroínas. Clana le pregunta que no le diga, que él es el culpable. Irina comenta si necesita preguntarlo. Obviamente, él es el que está detrás de eso. Ferloche le pide a su dios que le conceda el poder de castigar a ese pecador. Y volviendo con el prota, este nos comenta que no es de extrañar que todo fuera tan bien, y de todos los tiempos, tenían que aparecer ahora. Clana le pregunta que por cierto, ¿por qué está ahí con Serena y Kanye? Kanye nerviosamente responde que sintió algo sospechoso proveniente del dormitorio, así que fueron a comprobarlo, y esa asquerosa escoria estuvo ahí, mientras en sus adentros le decía al prota que por favor la perdone. Serena les dice que esperen un minuto. El prota no es mala persona, incluso ahora, solo estaba tratando de encontrar y acabar con los verdaderos atacantes, pero debido a su orden anterior, desconcertada se pregunta por qué estaba el prota ahí otra vez. El prota nos comenta que la tensión en sus cuerpos es demasiado. Cuanto más piensan, más contradicciones notarán. Tiene que cambiar la situación antes de que empiecen a hacer preguntas extrañas. Si huye ahora y se entrega, aún despejará la búsqueda, pero el verdadero problema es el círculo mágico de sacrificio. Es el único que sabe cómo desactivarlo completamente. Si alguien comete un error, podría convertirse en un desastre masivo. Y maldiciendo nos comenta que ojalá la piedra de dominación no tuviera un límite de uso. Si pudiera controlarlos, podría hacer que disiparan el círculo mágico fácilmente. Parece que no tiene elección. Es un desperdicio.
pero es la única manera. Y a romper la piedra, desborda una fuerte aura envolviendo a los monstruos. Ferloche pregunta qué es esa luz, comentando Irina que ese bastardo está convocando a sus secuaces. Los monstruos vienen hacia ahí, y viendo nuevamente el cuervo, el prota nos comenta que si fuerza a la piedra de dominio al modo berserker, confundirá temporalmente a los seres sin autoconciencia, mientras están distraídos por los monstruos. Fingirá que lo controla el cuervo, y discretamente, desmantelar el círculo mágico. El prota, llamando a los humanos insensatos, les dice que los convertirá en ofrendas para el rey demonio. Clana comenta que así que por fin revela su verdadera naturaleza, pero Kanye le dice que espere un momento, preguntándole si no cree que hay algo raro, si acaso realmente actuaría el prota tan audazmente. Él siempre fue un villano más astuto e insidioso. El prota nos comenta que esa fue la manera perfecta de respaldarlo. Dejará la explicación a Kanye y se centrará en su actuación. El cuervo, quien es el prota, les dice que es inútil, está bajo su control. Kanye comenta que ese cuervo parece estar controlando al prota. Ferloche comenta que tiene razón, puede sentir una abrumadora presión maligna. Clana les pregunta si están todos listos, decidirán si está siendo controlado o no después de derribarlo. El prota con una sonrisa nos comenta que muy bien, adelante. Mientras los mantiene ocupados, solo necesita romper discretamente el círculo mágico. Un tiempo después, Ferloche comenta que hay demasiados monstruos. Eso es interminable. Clana le responde que entonces apunte hacia el prota y el cuervo que lo controla. Clana les cuenta que si el anfitrión muere, quién sabe qué pasará con el círculo mágico, así que no hay que matarlo del todo. Clana le pregunta si entonces no deberían romper el círculo mágico primero, pero Irina le dice que está en contra. Los círculos mágicos como ese son extremadamente delicados. Si lo manipulan descuidadamente, podría salirse de control. Clana comenta que entonces no tienen elección. Ferloche y ella sujetarán al prota. Mientras tanto, ellas dos se encargarán de los monstruos, iniciando así su enfrentamiento. El prota nos comenta que muy bien, nadie manipuló imprudentemente el círculo mágico. Si se maneja mal, explotará inmediatamente. Es el único que sabe cómo romperlo con seguridad. Pero si no atacan desde más lejos, será difícil romperlo sutilmente. Y recibiendo un ataque, se pregunta qué fue eso de hace un momento. Ese ataque tenía el ángulo y la fuerza perfecta. Y notando que era Serena, nos comenta que su poder de ataque debería ser más fuerte que eso. Serena murmura que no conoce los detalles, pero seguirá con el plan hasta ahora. El prota se pregunta si se dio cuenta por las inconsistencias de que en realidad está cuerdo. De todas formas, eso ha facilitado mucho las cosas. De pronto, Clana le dice al prota que se rinda, y este, al darse cuenta, evitando su ataque, nos comenta que solo hay una forma de borrar ese círculo mágico sin efecto secundario. Tiene que mezclar su atributo mágico opuesto al de los demonios para neutralizar antes de activar el hechizo. Debería ser suficiente. Una vez que se active, debería desaparecer por sí solo. El cuervo, llamando a los idiotas, les pregunta si de verdad creen que pueden detener el círculo mágico de sacrificio con un truco tan trivial. Clana le dice a las demás que tienen que detenerlo ahora. Serena comenta que la mayoría de los monstruos están atendidos. La ayudará. Ferloche comenta que entonces les pida consigan algo de tiempo para recuperarse. Lo hará lo más rápido posible. Y vemos a Irina que al parecer se había dado cuenta de algo. Volviendo con el prota, este nos comenta que muy bien, mientras sus ataques sean detenidos por un momento, pero de pronto, vemos cómo se activa la penalización, y cayendo al suelo, nos comenta que su cuerpo no se mueve en el momento más crucial. Ferloche, acercándose, comenta que tengan cuidado. Eso podría ser un acto para hacerles bajar la guardia. Clana le responde que no tiene que preocuparse, en combate cuerpo a cuerpo, es más rápida que él. El prota nos comenta que no importa. Si usa toda su magia, aún puede activar el hechizo. Estará completamente acostado y postrado en cama durante días, pero Kanye debería poder con el resto. Y riéndose, le pregunta a Clana si dice que es más rápido que él. Si está segura de eso. El círculo mágico está completo. Ahora, todos ellos se convertirán en ofrendas para el señor demonio. Clana le pide que pare con eso, pero el prota le responde que es demasiado tarde, generando una fuerte explosión. Y al disiparse el humo, las chicas sorprendidas, Clana comenta que si el hechizo fue definitivamente activado, entonces ¿por qué no pasó nada? Ferloche comenta que no,
Más que eso, el círculo mágico está desapareciendo. Serena acercándose, comenta que parece que el hechizo se descontroló y falló. Kanye le dice en sus adentros al prota que lo hizo bien, solo tiene que dejarle el resto a ella, y comenta que parece haberse desmayado por la reacción del fracaso. Deben capturarlo mientras puedan. Ferloche comenta que honestamente, pensó que estaban acabados, comentando Clana que lo mismo aquí, aunque esté por ir hasta la médula, sigue siendo un descendiente del héroe, un verdadero dolor como enemigo. Ferloche pregunta que entonces por qué fracasó, respondiéndole Clana quién sabe, parecía que la activación iba sobre ruedas. Además, en un momento dado, la energía mágica se debilitó de repente. Ferloche comenta que quizás el prota usó todo su poder, comentando Clana que eso tiene sentido. Mantener el poder del señor demonio dentro de un cuerpo humano no es precisamente fácil. Kanye comenta que de todos modos, lo llevarán al hospital rápidamente, esperarán a que despierte. Pero Serena al ver el estado del prota le pide que despierte. Kanye a darse cuenta se pregunta quién fue, quién se dio cuenta. Nos cuentan que a decir verdad, había muchas cosas sospechosas sobre Ariane cuando lo conoció en el bosque gris. Siempre parecía tener un tono apresurado. Él nunca mostró su rostro, alegando que era por una enfermedad. Y sobre todo, él sabía sobre el fruto dragón de hielo, algo que solo el prota y ella deberían haber sabido. Por un breve momento, incluso se preguntó si Ariane era realmente el prota, pero rápidamente desechó el pensamiento. No hay manera de que ese bastardo, de todas las personas, nunca la ayudaría. Pero, ¿por qué? Cuanto más lo mira pelear, cuanto más la cara de Ariane sigue apareciendo en su mente. Y ese maná resplandeciente, cuando toca el círculo mágico, su poder se debilita. Y volviendo a la parte en donde el prota les decía que todos ellos se convertirán en ofrendas para el señor demonio, vemos como la historia prosigue como antes visto. Ferloche pregunta qué acaba de suceder. Serena comenta que parece que el círculo mágico se salió de control y falló. Ferloche pregunta entonces por qué falló, comentando Clana que no lo sabe. Parecía funcionar bien hasta la activación, y entonces de repente, la energía maligna empezó a desvanecerse rápidamente. Irina pregunta si él canceló el poder del círculo mágico con su propia magia. En su pánico, nadie más parecía darse cuenta, pero ella lo vio. El hechizo del prota borra la energía del círculo mágico, no cabe duda. El círculo mágico no falló. El prota detuvo la activación del círculo mágico y salvó a todos los presentes. Pero ¿por qué ese bastardo haría algo así? Esperen un minuto. Si ese es el caso, entonces es realmente Ariane después de todo. Pero ¿por qué necesitaría ocultar su identidad? Y de pronto escuchamos el sollozo de Serena. Las demás sorprendidas al ver lo que estaba pasando, Irina se pregunta qué demonios, porque de repente está tosiendo sangre. ¿Qué es lo que está pasando? En el castillo del rey demonio, esta comenta que parece que los cuervos han dejado de responder, y encima, ha aparecido el aviso de fracaso en la búsqueda. En otras palabras, ha perdido. Así que, básicamente, no puede salir del castillo del señor de los demonios. Bueno, como sea, pensará en eso como un calentamiento, pero en serio, se pregunta cuánto tiempo va a estar atrapada ahí, entidad desconocida. Él es el que insistió en que diera prioridad a los comandos del sistema y luchara contra el héroe. Y sin embargo, es la única encerrada ahí. Eso es completamente injusto. Si tan solo pudiera salir, no hubiera tenido que hacer algo tan a medias como enviar subordinados. En cualquier caso, el hecho es que no puede ir allí directamente. Además, para hacer algo que apareció de repente y empezó a darle órdenes, seguro que hay muchas restricciones. El sistema le explica que eso es porque si usa todo su poder desde el principio, el héroe no tendría ninguna oportunidad. Y pensando las cosas, le responde que muy bien, aunque haya una penalización por fallo, algunas de sus habilidades tendrán que ser desbloqueadas de todos modos, desbloqueando la capacidad de utilizar un duplicado, explicándonos que su conciencia se transferirá al duplicado, permitiendo actuar fuera mientras su cuerpo real permanece. La reina demonio comenta que está bien, a ella tampoco le gusta perder mientras le golpean de manera unilateral. El sistema anuncia que la salida del duplicado es aproximadamente el 10% de su energía diaria. Tiene que tenerlo en cuenta. La reina demonio le pregunta si es solo eso. Es pésimo. El sistema le responde que es justo decirlo. A diferencia de ella, la manada ni siquiera sabe contra quién está luchando. La reina demonio le responde que lo que sea, aunque no puede usar toda su potencia, el resultado será el mismo de todos modos. Y saliendo del castillo,
comenta que solo tiene que esperar, héroe. Ahora que está ahí, ya no tiene ninguna posibilidad de ganar. Y volviendo con el prota, este nos comenta que su conciencia se desvanece a ese ritmo, y al despertar, pregunta qué está pasando. Definitivamente estaba en el dormitorio de los plebeyos, pero ese lugar se siente similar a cuando estaba con Ferloche. La posibilidad de que el espacio mismo haya cambiado de repente es extremadamente baja. Debe haber sido lanzado a otra parte de sus propios recuerdos otra vez. Espera que no vuelva a ocurrir nada tan desagradable como la última vez. Y al escuchar a alguien, nos comenta que esa voz es el de niño. Ahora recuerda, hubo un tiempo en que su madre y él se perdieron detrás de la mansión en las montañas. Y confundido se pregunta dónde está su madre. Y un monstruo apareciendo de repente, el prota nos comenta que es un hombre lobo. No recuerda haberse encontrado nunca con algo así. Y al ver la situación nos comenta que eso es malo. Si eso sigue así, va a acabar muriendo. Y hasta aquí el video de hoy. Si quieres una siguiente parte, deja tu like y un comentario. Yo aquí me despido y hasta la próxima.